Hola amigos de Pase Atrás. Este es un vídeo diferente a los que vengo haciendo. Me he apoyado en la inteligencia artificial para no caer en mis gustos personales y elaborar el mejor 11 histórico del Atlético de Madrid. Vamos a ver qué jugadores da la inteligencia artificial para cada posición y si estamos de acuerdo con ella o no. Darme vuestras ideas. Si os gusta este vídeo, darme vuestro like. Ponerme en comentarios qué jugadores creéis que no pueden faltar en este 11. Y sobre todo, suscribiros y activar la campanita, porque aquí vengo a subiros contenido y opinión sobre el Atlético de Madrid. Empezamos. El Atlético de Madrid no cabe duda que ha tenido grandísimos jugadores a lo largo de su historia. Y me he propuesto hacer el mejor 11 de la historia del club. Para ello, y para no caer en gustos personales y preferencias propias mías, me he apoyado a la inteligencia artificial. Y le he pedido que me diga el mejor entrenador, el mejor 11 titular y una lista con 5 suplentes de aquellos jugadores históricos que por una razón u otra no entren dentro del 11. También le he pedido que me dé 3 opciones por posición, para poder evaluar y para poder sopesar a quién elegiría yo. Sin más, vamos a empezar. Lo primero que le he pedido es que me haga una relación de los mejores entrenadores de la historia del Atlético de Madrid. Y aquí la inteligencia artificial me da 3 nombres. El primero, Elenio Herrera. Elenio Herrera está considerado el gran revolucionario táctico del club en los años 50. Y con el Atleti ganó 2 ligas consecutivas. El segundo nombre que sale a la palestra, y este no puede faltar en ninguna de estas clasificaciones, es don Luis Aragonés, que es una de las mayores figuras de la historia rojiblanca e innegablemente un símbolo para el club. Como entrenador, ganó una liga, ganó varias copas y la Intercontinental del 74. Aunque sí es verdad que esta final se jugó después de que Luis hubiera dejado el club. Y el tercer nombre, y considero que tampoco podría faltar aquí, es Diego Pablo Simeone, que es innegablemente el técnico que cambió la historia moderna del club. Llegó con un equipo muerto y lo llevó a ser un equipo temible en Europa. Simeone ha ganado 2 ligas, 2 Europa League, 2 Supercopas Europa y 2 finales de Champions, aparte de la Copa del Rey. Entre estos 3, y aquí coincido plenamente con la inteligencia artificial, el elegido es Diego Pablo Simeone. Para mí, innegablemente, con todo el respeto que le tengo a Luis Aragonés, de hecho, considero, entre otras cosas, que el Mundial de Sudáfrica, en un gran porcentaje de mérito, lo tiene Luis. Fue quien se llevó los palos y quien confeccionó ese equipo y quien llevó ese equipo al siguiente nivel, como reconocen muchos futbolistas, entre ellos el mismo Xavi Hernández, lo ha reconocido en más de una ocasión. Pero creo que el Cholo, por lo que ha significado, por el carácter que le ha dado al club, por llevarlo de la nada a pelear con los máximos, por las máximas potencias europeas, creo que se merece estar ahí. Ahora vamos con la portería. En la portería, las 3 opciones que me da es Miguel Reina, que fue un portero del Gran Atleti de los años 70, Abel Resino, un portero que tiene el récord histórico de imbatibilidad en la liga, y Jan Oblak. Para mí, Jan Oblak es el mejor portero de la historia moderna del club, y tiene 5 trofeos Zamora, y ha sido clave en todas las temporadas que ha disputado con el Atlético de Madrid. Por eso, para mí, y aquí también coincido con la inteligencia artificial, el portero es Jan Oblak. Lateral derecho. En el lateral derecho tenemos a Tomás Reñones, el que fuera capitán en el doblete del Atlético de Madrid. Santi Denia, un defensa muy fiable durante muchas temporadas. Y Juanfran Torres, uno de los primeros símbolos del Atlético de Madrid de Simeone, con 2 finales en Champions y un líder por la banda derecha. Aquí yo elegiría a Juanfran Torres. Para mí Juanfran es una imagen del Atleti y es un símbolo de ese Atleti ganador y guerrero que hemos disfrutado hasta hace unos años. Como centrales, aquí no he tenido ninguna duda. En este caso, central derecho. Tenemos a Isacio Calleja, uno de los grandes defensores históricos del club, a Miranda, central clave en la era de Simeone, y a Godín. Godín fue el líder de aquella defensa del Atlético de Madrid.
El líder de esa defensa que fue la mejor de Europa durante años. Por eso, como primer central, sin ninguna duda, Godín. En el otro central, las opciones que tenemos es Adelardo Rodríguez, que era centrocampista pero jugó muchas veces en posición de central. Luis Pereira, un central legendario sudamericano del Atleti de los 70. Y José María Jiménez, un defensa de élite durante muchos años en este Atleti moderno y un jugador muy importante también en el Atlético de Madrid. En esta posición el elegido es Luis Pereira. Luis Pereira estuvo reconocido durante mucho tiempo como uno de los mejores centrales de Europa en su época. Por eso yo creo que merece estar en esa posición. En el lateral izquierdo, las opciones que tenemos son Capón, un defensa histórico del club, Toni Muñoz, clave en el Atleti del doblete, y Filipe Luis, un jugador con elegancia, inteligencia y con mucha regularidad durante muchos años. Y aquí volvemos a optar por la opción más moderna. Para mí, Filipe Luis es el merecedor de ser considerado el mejor lateral izquierdo del club. Ahora saltamos al centro del campo. En el centro del campo tenemos varias opciones. Tenemos a Adelardo, como ya hablamos antes, a Gavi, el eterno capitán, y a Paulo Futre. Paulo Futre me lo pone como centrocampista. Yo creo que va a aparecer en otra posición, me la voy a jugar y voy a elegir a Adelardo. Adelardo fue el corazón del Atlético de Madrid durante más de una década. En la segunda posición de centrocampista, las opciones que me dan son Diego Simeone, motor del Atlético de Madrid de los 90, un guerrero, un tío con carácter, un tío que estaba a todas. Luis Aragonés, una leyenda absoluta del club. Y Coque, uno de esos jugadores que se llaman One Club Men, un jugador que siente el escudo, un jugador que lleva muchísimos años en el Atlético de Madrid, rindiendo a un gran nivel. Pero en este caso, sintiéndolo mucho por Coque, el actual capitán, en una clasificación de centrocampistas del Atleti en la que aparezca Luis Aragonés, el puesto es de zapatones. Aquí se elige a Luis Aragonés. Como extremo derecho, tenemos a Joaquín Peiró, una leyenda de los años 60, a Ángel Correa. Ángel Correa, Angelito, yo creo que ha sido muy importante, pero no considero que deba estar en una lista de los mejores de la historia del Atlético de Madrid. Y aquí sí, aquí hemos acertado, aquí aparece Paulo Futre. Paulo Futre es una de las mayores estrellas que ha pasado por el Atlético de Madrid. Un jugador, además, muy reconocido y muy reconocible por la gente del Atlético de Madrid. Y que yo creo que es el que merece dominar y el que merece aparecer en esta posición. Como extremo izquierdo, no estoy muy de acuerdo en esta posición por las alternativas que me da. Pero bueno, vamos a ceñirnos a lo que nos dice la inteligencia artificial. Por el extremo izquierdo me da las opciones de Fernando Torres, auténtico símbolo y auténtico ídolo de la afición rojiblanca, José Eulogio Gárate, uno de los grandes delanteros de la historia del Atlético de Madrid, y Antoine Griezmann, que entre otras muchas cosas es el máximo goleador del club. Teniendo en cuenta que para mí Fernando Torres y Gárate son más delantero centro, aquí vamos a elegir a Antoine Griezmann. Yo creo que Antoine Griezmann tiene que aparecer en el mejor 11 de la historia del Atlético de Madrid. Sería imposible hablar de algo así sin que Antoine Griezmann apareciera aquí. Ahora pasamos a la delantera. Para el primer delantero las opciones que me dan son Fernando Torres, el niño Torres, ¿qué podemos decir de él? José Eulogio Gárate, con 3 pichichis consecutivos. Y esto ya es una opinión un poco personal. Para mí es de lo mejorcito que he visto como delantero, ya no solo en el Atlético de Madrid, sino en la Liga Española, que es Radamel Falcao. Para mí, durante su etapa en el Atlético de Madrid, llegó a ser, si no el mejor, uno de los mejores delanteros centros del fútbol mundial. Pero, independientemente de Gárate con sus 3 pichichis o de Falcao, yo creo que es de justicia elegir a Fernando Torres. Ya no solo por sus números, Fernando Torres sí es verdad que su mejor versión no la dio fuera del Atlético de Madrid, pero como símbolo, como imagen, como referente del club, como alguien que se identifica perfectamente con el Atlético de Madrid, creo que Torres tiene que estar en este 11. Y en la otra posición de delantero nos aparecen Radamel Falcao, Diego Forlán, Balón de Oro en el Mundial y héroe de la Europa League,
Y Luis Aragonés, no sé por qué me lo pone como delantero. Yo a Luis lo tenía más como centrocampista ofensivo. Pero bueno, son las opciones que me da. Y aquí sí que no voy a estar de acuerdo con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial me elige a Radamel Falcao. Insisto, jugador que me encanta. Pero yo creo que un jugador con 3 pichichis consecutivos, una de las mayores leyendas del club como es Gárate, debe aparecer en este. Y luego, los 5 suplentes que le he pedido, 5 jugadores importantes, históricos, que por razones no aparecen aquí. Diego Forlán. Aquí sí metería a Radamel Falcao. Coque. Coque me parece un poco injusto que no esté en el 11, pero claro, con Luis, Futre, Griezmann. Pero bueno, lo vamos a meter aquí en los 5. Gavi, considero que es de justicia que esté aquí. Y como portero suplente, Abel Resino. Un portero con el récord de imbatibilidad en el club, yo creo que merece estar aquí. Así que nada, este es el 11, aquí veis cómo queda. Este es el 11 que hemos elegido apoyándonos en la inteligencia artificial. Y sin más, si os ha gustado este vídeo, darle like, suscribiros al canal y activar la campana. Y dejarme en comentarios si pensáis que me he dejado algún jugador por el camino, si haríais algún cambio en el 11, si haríais algún cambio con el entrenador. Cualquier opinión que tengáis, me lo dejáis aquí en el cajón de comentarios y lo debatimos. Y sin más, nos vemos aquí, en vuestro canal de fútbol, en Pase Atrás, en el próximo vídeo. Un saludo.